principalmente al doctor Sigmund Freud, que fue un médico neurólogo y que vivió de 1856 a 1939. Atravesó también él una guerra mundial que lo llevó a exiliarse y viajar desde Alemania hasta Inglaterra, y también pasó una época en la que tenía que esconderse y guardarse, y por ahí hay algún escrito que en este momento no tengo a la mano. Es una carta que él comparte al respecto de lo que implicó también para él el confinamiento. ¿Cómo llega Sigmund Freud a descubrir el psicoanálisis? Bueno, básicamente él trabajaba, era colaborador con otros médicos de gran renombre en su tiempo y que estaban interesados en las afecciones mentales. Él se dedicó a realizar investigaciones precisamente en particular acerca de un fenómeno que en ese tiempo estaba ocurriendo en gran medida, que tiene que ver con la histeria. El término histeria precisamente no se lo debemos a él, pero él estaba trabajando con mujeres que sufrían de trastornos mentales, que en su tiempo eran llamados así, y que no tenían una referencia orgánica. Sufrían de parálisis, del movimiento, del habla, y no tenían ninguna referencia orgánica. Entonces, él en su tratamiento a estas afecciones comenzó trabajando a partir de la hipnosis, la sugestión y el método catártico. Sin embargo, él se dio cuenta que la hipnosis no funcionaba mucho porque cuando se le da la indicación a un sujeto para que deje de hacer algo que puede considerarse un síntoma, sí se puede observar la desaparición de esa conducta. Sin embargo, lo que vemos es el desplazamiento. Quiere decir que a lo mejor si alguien estaba fumando mucho, va a hipnosis, sí va a dejar de fumar, pero va a aparecer otro síntoma, que no es más que el desplazamiento de esa misma cuestión mental que le está sucediendo a la persona. También se dio cuenta que con solo hablar no funcionaba mucho. Él le atribuye un gran poder a los médicos, por ejemplo, y se dio cuenta que con el hecho de que la gente hablara, había cierta mejoría en los síntomas que presentaban. Cuando uno va al médico, pues a veces muchos médicos se retienen suficiente tiempo para explicarle a una persona qué es lo que le sucede, cómo va su vida familiar, su vida personal, y se observa que a partir de eso hay una mejoría en los síntomas. Pero Freud Arely, se dio cuenta que sí. oye, no sé si soy yo, perdón que te interrumpa, me cuesta un poquito de trabajo escucharte. ¿Podrías hablar un poquitito más arriba? A ver, voy a ver. Ay, ahí mejor. ¿Aquí mejor? Sí, para mí sí, Sí, las demás, sí, Sí, ¿verdad? Ok, muchísimas perfecto, gracias. sí. Disculpa la Sí, no, es que interrupción. esto del manos libres tiene sus dificultades. Sí, así es. Bueno, Bien, continuamos. Gracias, Arely. gracias. Sí, a ti. Entonces, les decía que Freud se dio cuenta que con hablar simplemente no era suficiente, había que generar alguna incidencia en el paciente para que esos síntomas no se volvieran recurrentes. Freud escribió muchísimos libros, es una obra muy completa la que él tiene. No solamente son los escritos técnicos y no solamente son las conferencias que dictó, también es una obra muy importante la que él intercambió con uno de sus mejores amigos y con otros colegas a los que les contaba cómo era su vida cotidiana y les iba hablando de estos descubrimientos que él hacía. Se dice que el primer psicoanálisis que se hizo fue el del propio Freud. Entonces, les quiero compartir que hay dentro de esta obra, que es muy extensa, hay 2 artículos que le debemos una gran importancia para nuestra vida cotidiana, pero también para el avance en lo que fue la revolución del siglo XX. Las 2 grandes obras que Freud escribió, una son los 3 ensayos sobre una teoría sexual infantil, que trajo una gran controversia al mundo porque precisamente al anudar las dos palabras, sexualidad infantil, ya era como la gran revolución, y de ahí se atribuye o se tiene la mala idea de que el psicoanálisis se dedica solamente a hablar de cuestiones sexuales. Hay que retomar en este punto que la sexualidad no tiene que ver necesariamente con una relación sexual como tal, sino que la sexualidad delimita nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con la gente o con el mundo en general.
desde el cómo percibo mi ser hombre o ser mujer y cómo esta percepción me permite tener un lazo con otros. Entonces, Freud se dio cuenta que esto de la sexualidad era algo que comenzaba desde la infancia, desde la explicación de cómo es que venimos al mundo, hasta cómo se puede educar a un niño o a una niña, y que eso determina la personalidad de los sujetos. Esa es una obra que él escribió que es importante, y la otra que es una obra también sumamente importante para su desarrollo y que permite un gran avance en su técnica, es La interpretación de los sueños. Es un libro incluso que se puede conseguir sin necesidad de recurrir a una obra específica. Además, Freud tenía una manera de escribir bastante relajada, uno lo puede leer y tener facilidad de acercamiento a estas cuestiones que él trabajaba. Y bueno, la interpretación de los sueños, en lo que él logra descubrir, lo lleva a la descripción del método de la asociación libre. La interpretación de los sueños para Freud no es este librito que nosotros decimos mucho como de chiste, el librito que se puede encontrar en el metro o en cualquier librería, ¿no? O sea, no es un manual para interpretar sueños, tampoco son cuestiones generales, ¿no? Esto que incluso los astrólogos pueden llegar a decir, bueno, es que si soñaste con una boda, es que si soñaste con un funeral, es que si soñaste con alguien que ya no vive, ¿no? Entonces, estas personas que ocupan estas mismas referencias utilizan esto como si fuera un manual y como si todos los sueños representaran lo mismo. Precisamente la gran aportación de Freud a partir de la interpretación de los sueños es que todas las imágenes y las escenas que nosotros soñamos tienen un significado especial y es único para cada persona. De ahí que la asociación libre se vuelve su método princeps, por llamarlo de algún modo, porque todo aquello que la persona dice, cómo lo vive, cómo lo ve, tiene que ver con la manera en que las personas pueden apropiarse del mundo y los lentes, por decirlo así, de cómo ven al mundo en general. Esto lo lleva a hablar del inconsciente. Antes de Freud no sabíamos qué era el inconsciente. Esa es la gran aportación, aparte de la asociación libre, es algo con lo que nosotros podemos convivir ahora todo el tiempo, el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, ya les iré contando cómo podemos acceder. Precisamente, el inconsciente lo podemos observar gracias a estas investigaciones que Freud realizó. Vemos que las expresiones del inconsciente las podemos observar en los chistes. Una manera de comprobar que los chistes funcionan como un mecanismo inconsciente es esta frase que coloquialmente podemos decir, un chiste que es explicado ya no es chiste, ¿no? Porque precisamente el punto en el que nosotros nos podemos reír atiende ese punto inconsciente que no necesita explicación. Y por eso a veces podemos decir los chistes locales. O a veces esto que nos causa risa solo a nosotros porque tiene que ver con cuestiones inconscientes. Los chistes son locales no solamente entre grupos pequeños, sino también entre una cultura y otra, porque el inconsciente está marcado de diferente manera. Los lapsus, por ejemplo, son otra forma de expresión del inconsciente y seguramente por ahí alguna de ustedes ha escuchado esto de qué tiene que ver. Los lapsus son el cambiar una palabra por otra, ¿no? Recientemente en esto de las conferencias matutinas con nuestro presidente, salió el secretario de Salud a hablar sobre el fin del confinamiento y estas cosas, y fue muy chistoso porque él decía que tenemos que adecuarnos a una nueva mortalidad. En realidad estoy segura que en su escrito decía normalidad, que es un término con el que ahora nos tenemos que adaptar y hacer muy familiares. Sin embargo, él dice la nueva mortalidad. Bueno, ese es un ejemplo de lapsus. En realidad, él no quería decir mortalidad y sin embargo lo dijo, porque tiene mucha razón, ¿no? La cantidad de fallecimientos que estamos viendo a partir de la pandemia son una cantidad bastante importante. Sin embargo, él sabe que las cosas no están bien.
y no lo puede decir y es su manera de expresarlo. El inconsciente, nosotros decimos, el inconsciente no traiciona. El inconsciente se hace presente y te hace hacer y decir cosas que no tienes control. Esa es una consideración del inconsciente. Hay algo en mí que habla y que no puedo controlar cuando no estoy relacionada con el inconsciente. Y entonces los lapsos aparecen y no sé qué hacer, ¿no? Hay unos escritos que Freud tiene en su obra también que le dedica a los olvidos. Si olvidaste las llaves, si olvidaste cerrar la llave de la cocina, si olvidaste un documento importante, el nombre de una persona, todo eso, mediante la asociación libre, podemos entender que no son cuestiones accidentales, sino que tiene que ver con un sentido o un significado que adquiere para cada persona. Entonces, los olvidos son una manera de expresión del inconsciente. Los actos fallidos tienen que ver con precisamente acciones. Ay, discúlpame, no te quise pegar. Bueno, no es que no te quise pegar. No quería, pero sí quería. Esto que de pronto alguien lanza un balón, le pega a otra persona y, uy, perdón, para allá no era. Bueno, realmente el inconsciente es tan poderoso que dirige nuestras acciones también, y cuando no estamos familiarizados con el inconsciente, insisto, el inconsciente no traiciona. Yo quiero hacer esto porque alguna razón, y sin embargo, en realidad lo que quiero hacer es lo otro, y el inconsciente pone en acto esa dificultad o esa diferencia, esa falta de armonía entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago o lo que hago, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? Cuando no estamos familiarizados con el inconsciente, esto que nosotros llamamos congruencia, es difícil mantenerlo, ¿no? Porque el inconsciente se expresa y es indomable cuando no tenemos relación con él. Y bueno, ya hablábamos acerca de los sueños, que es otra forma de acceso al inconsciente, y por eso en las terapias analíticas, en los tratamientos psicoanalíticos, una parte importante del tratamiento tiene que ver definitivamente con los sueños. La gente viene y nos cuenta los sueños que tiene, sin embargo, no es que hay un manual, insisto, hacemos uso de la asociación libre para poder entender qué de su inconsciente se está expresando en el sueño que nos trae a la consulta. Y finalmente podemos hablar de los síntomas, que para Freud son precisamente estas expresiones también del inconsciente, pero que se vuelven como un nudo del cual el paciente no es consciente, precisamente no se da cuenta. Son representaciones de su realidad y de la manera en que ve el mundo, y que además son repeticiones. Todo el tiempo estamos repitiendo esas maneras o esas dificultades con las que nos relacionamos con el mundo y se convierten en síntomas. A partir de que la gente viene a consulta, empieza a tener una relación, a descubrir, a producir un saber sobre sí mismo, sobre su inconsciente, y los síntomas ahí es cuando podemos ver que van disminuyendo. Bueno, en cuanto al tratamiento terapéutico, podemos decir que la regla fundamental es la que dirige nuestro tratamiento y tiene que ver con el método de la asociación libre. ¿Cómo se le dice a un paciente o cómo se trata a un paciente con este método? La regla fundamental a la que me refiero es: hable de lo que quiera, con las palabras que quiera y sin restricciones. Usamos estas caricaturas que están acá, mayormente contienen la imagen de alguien en el diván, porque lo que Freud descubrió es que al acostarse, al recostarse, una persona lo que hace es bajar sus defensas inconscientes. Y es mucho más fácil que la gente hable. No sé si a lo mejor ustedes han hecho este experimento de hablar con alguien, alguna amiga, su familia, su pareja, hablar con alguien de frente, sentados en una silla, y después hablar tumbados en el pasto, en un sillón, en la cama, y se van a dar cuenta cómo esas pláticas que suceden en estos lugares donde las defensas inconscientes han cedido, son pláticas que incluso se pueden extender mucho más tiempo, porque el inconsciente ahí se pone, no tiene tantas defensas, y entonces es posible que haya un encadenamiento, decimos nosotros, de palabras, y entonces la conversación se alarga y se alarga y se alarga.
Entonces, esa es la razón por la que se usa el diván. Sin embargo, en la orientación lacaniana no necesariamente utilizamos un diván. Sabemos que es posible mantener el método de la asociación libre en un par de sillas o en un sillón, cuando los dispositivos no están pensados para un consultorio con diván. Por ejemplo, se puede hacer psicoanálisis en la sala de un hospital para enfermos que no pueden salir del tratamiento hospitalario, o para alguien que requiere de situaciones particulares. Se hace psicoanálisis en cárceles, a veces en condiciones de guerra también se han llegado a hacer, y no necesariamente dependemos del diván, pero sí de la asociación libre que implica la palabra. Y entonces, esa es una cuestión fundamental para poder llevar a cabo un tratamiento terapéutico. En cuanto a la orientación lacaniana, hay dos cuestiones que son muy particulares de esta orientación, y una es las sesiones de tiempo variable. En otros dispositivos terapéuticos, una sesión llevaría entre 45 minutos y una hora, muy fijos, ¿no? A mí me ha tocado muchísimas veces que, como acá las sesiones de tiempo son variables, no necesariamente ocupamos la hora, y la gente se levanta diciéndome, bueno, yo te pagué por una hora. Acá la cuestión es que el tratamiento no está en función del tiempo, sino de las cuestiones que se puedan trabajar ahí, de apuntar justamente las cuestiones más concretas de lo que las personas están diciendo. No, para nosotros no tiene sentido darle 3000 vueltas al mismo punto. Es mejor para nosotros es mejor que el paciente se dé cuenta de algo y se ponga al trabajo inconsciente, al trabajo mental, al darle vueltas, al pensarlo, en un momento en que cortamos la sesión. Y entonces incluso hay una discusión en cuanto a dónde termina una sesión, si termina cuando el paciente se sale del consultorio, o si más bien cuando se sale del consultorio es cuando la consulta comienza. Pero eso solamente es posible a partir de las sesiones de tiempo variable, porque no estamos sujetos al tiempo, sino más bien a a toda la asociación que el sujeto puede hacer en una consulta. Y otra cuestión también que es muy importante y muy, disculpen, que es muy importante hace una huella importante para la orientación lacaniana, tiene que ver con la singularidad. Esto quiere decir que no hay soluciones generalizadas. No es que una técnica me va a servir para todos los pacientes que vienen. La única que sirve para todos es la asociación libre. De ahí en más, cada paciente es un problema único, un tratamiento singular y una solución para cada paciente. Acá no hay singularidades, porque esa forma en la que la persona construye su manera de relacionarse, de percibir y de entender el mundo es única y es solo para esa persona. Por eso no dejamos tareas, por eso no mantenemos una metodología estricta para el tratamiento, sino que lo vamos construyendo en función y con el acompañamiento de cada paciente. Aquí es donde decimos que el trabajo es en conjunto, como en muchos otros tratamientos también, pero acá la cuestión es porque este trabajo es solo para ti y es una solución que inventamos juntos solo para ti. Y bueno, en cuanto a la vida cotidiana, pensaba que esto es importante porque uno pensaría que por ser un invento de los principios del siglo pasado, pensando en que las primeras obras de Freud fueron escritas entre 1890 y 1900, uno pensaría que el psicoanálisis ya no tiene vigencia. Y sin embargo, el psicoanálisis está presente en nuestra vida diaria más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Las cuestiones que tienen que ver con publicidad, por ejemplo, muchos incluso es una materia que se lleva en algunas carreras de publicidad y de mercadotecnia, porque tiene que ver con saber qué es lo que las personas necesitan para poder crear esa necesidad y poderlos ofertar. Hubo una corriente hace algunos años que justamente en publicidad tenían que ver con los mensajes subliminales. Yo creo que algunas de ustedes sí lo recuerdan,
Esos mensajes subliminales tienen que ver directamente con el psicoanálisis. El poner a Saúl Lizazo súper guapo, con esa voz que no era suya y esa actitud tan galante, es producto también de estas cuestiones que se dedican a estudiar ahora del inconsciente y que las tenemos ahí tan frescas y que de repente a veces no sabemos de dónde vienen. Puse acá que tenemos el psicoanálisis en el cine. Muchas de las cuestiones de las obras que tienen que ver con el cine de arte están permeadas por el psicoanálisis, ¿no? Tiene que ver con estas interpretaciones, metáforas que un creador puede hacer. Tiene que ver con producciones del inconsciente muchas veces. Freud decía en ese sentido que los artistas siempre van un paso más adelante que los analistas y que por eso es importante escuchar y tener relación con el arte, porque un poeta, un músico, un escultor, un cineasta puede dar cuenta perfectamente de las cuestiones inconscientes de la época o de ese sujeto en particular, y como son producciones individuales y singulares, siempre tienen algo que enseñar al psicoanálisis, cosas que el psicoanálisis no puede decir, son mucho más fáciles de entender con una metáfora de poesía, o con una puesta en escena en el teatro, o con una obra cinematográfica. Un ejemplo muy claro que les puedo dar acerca de cómo el psicoanálisis está tan arraigado en el arte, si ustedes han podido ver obras de Remedios Varo, que pertenecen a la corriente surrealista, estaban muy permeadas por la influencia de Freud. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna obra de Luis Buñuel, que fue uno de un cineasta muy importante, también se van a dar cuenta cómo hay muchas cuestiones inconscientes, muchas cuestiones del psicoanálisis que están puestas ahí. Es bastante interesante poder ver alguna de estas obras y que no son obras tan antiguas. En la actualidad tenemos, por ejemplo, a Lars von Trier, eh, bueno, fue el primero que se me ocurrió, por alguna razón olvidé todos los demás, pero hay una relación muy importante en la actualidad también del cine, de la escultura, de la poesía, con el psicoanálisis. Acá puse también el tema de la política, porque al menos de más o menos unos 12 años para acá, yo recuerdo ver algunas entrevistas que se les hacen a los políticos en campañas electorales, por ejemplo. Y hay programas que se dedican a hacer algunas entrevistas en las que una parte de esa entrevista tiene que ver con esto de la asociación libre. No lo dicen así, pero esa es algo de la técnica. Esta técnica que utilizan es, yo te digo una frase y tú me dices lo primero que se te ocurra. Y llama mucho la atención y el público está cautivo y podemos conocer mucho de la manera de pensar de ese sujeto, que es el político en cuestión, a partir de esta técnica que, sin decirlo, es parte del psicoanálisis. Se lo debemos también a Sigmund Freud y la asociación libre. Y en los temas de salud también tenemos el psicoanálisis en la vida cotidiana y tiene que ver con el cuidado propio por una parte. Por otra parte, tiene que ver también con la oferta o sobreoferta de la salud es para todos y sobre todo las cuestiones de tratamientos estéticos. Muchas de esas veces están relacionados con temas inconscientes. Algunos cirujanos plásticos, incluso en entrevistas públicas, han dicho, cuando alguien viene a solicitar una intervención quirúrgica estética, hay que hacer una investigación para saber si es candidato o no, para que no se ponga en riesgo, sobre todo, su salud integral, ¿no? Pero tiene que ver con qué me hace falta, qué te puedo ofrecer, cómo te puedes sentir mejor. También tiene que ver con el psicoanálisis. Y bueno, en cuanto al discurso social cotidiano, también tenemos una gran presencia del psicoanálisis porque todos estos términos que Freud utilizaba en su tiempo, las grandes aportaciones que él hizo al mundo, las manejamos ahora nosotros de una manera de uso corriente. La depresión, la neurosis, la histeria,
la cuestión del poder o del falo, el complejo de Edipo, y a lo mejor me dirán son términos que no conozco, pero que se utilizan de forma corriente cuando, por ejemplo, alguien dice, claro, estás viendo en tu pareja a tu mamá, o estás buscando en tu pareja a tu papá. Sí, es por eso, ¿no? Bueno, estos términos fueron acuñados por Freud y los manejamos ahora, como seguramente se darán cuenta, de una manera coloquial y que muchas veces también se pueden llegar a sacar de contexto. Entonces, el psicoanálisis y la vida cotidiana tienen una relación muy presente en la actualidad y creo que a partir de su introducción a la vida pública, una vez que eso apareció, yo creo que definitivamente va a ser muy difícil borrarlo de nuestra vida diaria. Y bueno, respecto al psicoanálisis y el confinamiento, em, la sociedad que vivimos ahora, el momento social en el que estamos, nos ha llevado a modificar muchas de las maneras en las que nos relacionábamos cotidianamente. Esta situación produce que muchos de los síntomas que a veces no les prestamos atención sucedan ahora y las tenemos de una manera tan cercana que es imposible a veces escaparse. Cuando uno tiene una vida en la que sale, en la que se relaciona con otras personas, se producen contingencias fuera de la casa, se puede mantener cierto control en una cuestión quizá hasta de huida. No quiero quedarme en mi casa porque no puedo convivir conmigo o porque no puedo resolver mi tema de pareja. Y entonces el salir provoca que uno tenga cierto distanciamiento con eso. A partir del confinamiento, estas cuestiones no se pueden mantener así y nos lleva a enfrentar estos síntomas que a veces no queremos ver o que no estamos tan dispuestos o no estamos tan preparados, tan listos para poder enfrentar. Lacan, que fue un doctor también, un psiquiatra que comenzó a estudiar la obra de Freud y que a él le debemos el término de orientación lacaniana, él trabaja una metáfora que a mí me ha estado dando vueltas últimamente porque me parece que en ese punto estamos. Él dice que el momento de angustia para un sujeto llega cuando, si suponemos un asalto, un sujeto lleva en su bolsa algo que es de vital importancia y el asaltante viene y le dice, ¿me das la bolsa o la vida? El momento en el que el sujeto tiene que elegir si le da la bolsa, va a perder algo, pero si le da la bolsa va a mantener la vida. En cambio, si le da la vida, dice Lacan, habrá perdido también la bolsa. Sin embargo, poder llegar a esta eh, solución para esta disyuntiva no es tan fácil de afrontar para un sujeto cuando tiene que enfrentarse a un síntoma. Y a lo mejor ahora no estamos hablando necesariamente de síntomas. La cuestión social que estamos viviendo tiene que ver con tener que elegir, por un lado, el tema de lo económico y por otro lado, el tema de la salud. La bolsa o la vida, lo económico o la salud, la vida en general. El que los sujetos nos tengamos que enfrentar a tener que elegir, además de los problemas que ya teníamos, nos está llevando a un momento de angustia tan fuerte porque a veces tenemos que elegir, no todos tenemos la misma capacidad de decir, bueno, si se llevan la bolsa que se la lleven, ¿no? O sea, que tengo más. En realidad muchos no están pudiendo resolver esta disyuntiva de una buena manera y la angustia que se produce encima de los síntomas que ya teníamos, la angustia potencializa esos síntomas y nos lleva también a poder ver esto de una manera social mucho más fácil. La gente que a veces vemos que no puede guardar el confinamiento, que no puede seguir las reglas de distanciamiento social o de cuidado de la salud, muchas de estas veces es porque tienen que elegir eso, pero como no están conscientes de lo que están haciendo, no pueden hacer una, ¿cómo decirlo? No pueden resolver este problema
de una manera consciente, de una manera tranquilos, están arrastrados por la angustia y lo único que sucede es que se ponen en riesgo a sí mismos y ponen en riesgo a los que viven también con ellos, ¿no? Porque hay que recordar que los seres humanos no somos seres aislados, sino que vivimos en sociedad, ¿no? Lo pensaba mucho a raíz de esta situación que vimos en la noticia que salió a dar las vueltas sobre el Hospital de las Américas, en que es difícil que uno pueda tomar una decisión sobre este problema y elegir tranquilamente, bueno, llévate la bolsa y yo me quedo con la vida. Generalmente es difícil que alguien pueda tomar esta decisión por el nivel de angustia y las complicaciones que esto trae, ¿no? En cuanto a poder seguir las reglas, creo que también tiene que ver con la relación que tengo con la sociedad. Si soy un sujeto que soy capaz de seguir una regla, que soy capaz de pensar en mí, de pensar en los demás, voy a poder guardar estas reglas de confinamiento de una manera más tranquila. Si puedo entender que si yo suelto el dinero y eso me va a permitir mantener la vida, eso alivia. Pero si yo soy un sujeto que he vivido siempre al límite de las reglas, confrontando siempre al otro, saltándome las reglas lo más que puedo, definitivamente esta cuestión de poder mantener una regla tan simple como es quédate en tu casa, no va a ser posible. Entonces, el psicoanálisis también tiene que ver, sí, en cuestiones sociales, pero también hay que ver el caso por caso, dice el psicoanálisis, porque cada sujeto es único y hay que ver cuál es su relación tanto con la autoridad como con lo económico, como con la salud, ¿no? Aquí pongo también el tema del cuidado de sí mismo y el cuidado de los demás, porque si es un sujeto que está más del lado de caer en la confrontación, del no cuidarse, de no mantener las cuestiones que le aseguren la vida, difícilmente va a poder provocar eso para cada sujeto, para las personas que lo rodean. Sin embargo, como no estamos acostumbrados a pensar a preguntarme por qué hago esto, aquí viene una cuestión importante que tiene que ver con cómo nosotros no nos hacemos responsables de lo que hacemos y le pedimos a otro que lo haga por nosotros. Entonces, pensando en este mismo ejemplo del Hospital de las Américas, se dijo en algunas notas periodísticas que las personas que estaban en ese hospital en ese momento eran personas que estaban fuera de la ley, que son de estos que consiguieron la amnistía recientemente y que gracias a que pudieron salir hicieron una fiesta, ¿no? Entonces ahí se hizo un contagiadero, 40 personas estaban contagiadas de una fiesta, entonces ahí podemos ver cómo no hay un cuidado propio, no hay un cuidado personal, pero al mismo tiempo no hay una responsabilidad de lo que yo estoy haciendo. Y entonces le pido al otro que se haga responsable de eso que yo mismo provoqué, ¿no? El psicoanálisis lo que trae como consecuencia es un saber de mí misma y una responsabilidad subjetiva. Esto es que no voy a ir a decirle al otro que se haga responsable de algo que me toca a mí, pero para eso tengo que darme cuenta de muchas cosas antes. Entonces, sería muy importante que pudiéramos darnos cuenta del cuidado de nosotros mismos, del cuidado de nuestra salud, porque eso implicará también poder cuidar de los demás. Y en ese mismo sentido, entender que el aislamiento físico o la sana distancia o el poner cada quien en su casa, quédate en tu casa, tiene que ver con guardar estas medidas de salud para mantener la vida, pero que no necesariamente tiene que ver con el aislamiento subjetivo. Esto quiere decir que no perdamos de vista la importancia de mantener los lazos y de procurar que nuestra vida cotidiana siga. Porque si bien es cierto, estamos enfrentando diversas cuestiones de duelo, el duelo también es un término que Freud trabajó mucho y que hizo toda una teoría sobre el duelo también. Sería importante darnos cuenta que sí estamos atravesando por grandes duelos, hemos perdido nuestra capacidad de salir los fines de semana, hemos perdido a veces nuestro trabajo, hemos perdido nuestras
amistades porque no podemos verlas, hemos visto cómo las cuestiones de los acercamientos físicos se han tenido que detener y para cada sujeto las pérdidas pueden irse sumando, si a eso le sumamos también las pérdidas por algún familiar, por cualquier causa, y que ahora también esto de cómo enfrentamos los duelos, nuestros rituales que no podemos llevar a cabo, impiden que esta elaboración del duelo pueda ser subsanado y que entonces haya un aliviano, una descompresión de estas grandes pérdidas. Hay que entender que si bien es cierto que estamos pasando por eso, no deberíamos perder el lazo subjetivo con otras personas, hacer que algo de esto siga funcionando en la medida de lo posible, hacer uso como estas plataformas, hacer uso de las llamadas, hacer uso de los diferentes métodos que cada quien se ha inventado. Ahorita estoy pensando en cómo en las noticias hemos visto que la gente se reúne para celebrar un cumpleaños. En España la gente se entera de que es cumpleaños de algún vecino y entonces desde los balcones salen y les cantan las mañanitas o el feliz cumpleaños. Es importante que podamos mantener en la medida de lo posible algo de la cotidianidad y del lazo con los demás, porque si nosotros nos mantenemos en el aislamiento físico, pero además aislamiento subjetivo, es decir, no tener relación con nadie más, estamos condenados a la locura. Mientras preparaba esta presentación, estaba pensando en un libro que se llama Viernes y los limbos del Pacífico. Es una nueva versión de Robinson Crusoe y a mí me interesó mucho porque en ese libro hace un planteamiento de lo que sucede con alguien que no tiene con quién hablar. Y entonces, para no caer al borde, no caer a la locura, cuando está justo en ese borde, empieza a inventarse cosas para poder llevar su vida lo más cotidianamente posible, ¿no? Si por ahí lo quieren buscar, a lo mejor se los puedo conseguir, se los puedo pasar. Es una lectura muy sencilla, pero que tiene como referencia esta cuestión de cómo al perder el lazo con los otros, estamos destinados a caer en la locura. Entonces, desde este lugar, la premisa podría ser, sí es necesario cuidarnos, sí es necesario atendernos, sí es necesario hacer una elección entre la bolsa y la vida, pero eso no implica quedar al borde de la locura. Habría que mantener algo de esos lazos para poder hacer más llevadero este proceso en el que estamos viviendo. Y bueno, al final puse acá los créditos del gran humorista Tute, del cual soy fan, pero que no me paga por hacer comercial, sino que más bien estas imágenes son extraídas de él y había que darle el crédito, y que además tiene una gran relación con el inconsciente, y que yo no sé si él se analiza, yo supongo que sí, pero que muchas de estas viñetas que les presenté en las caricaturas hacen una clara muestra de cómo estamos en relación con el inconsciente precisamente, ¿no? Y estas viñetas que él expresa y que nos causan un poco de risa, tienen que ver con la forma en que podemos pensar en otra intención del psicoanálisis y que a mí me gusta mucho. Es una cuestión que tiene que ver con hacer el paso de una novela trágica, dramática, de la historia de un sujeto, cómo hacer pasar a través de una mirada hacia adentro de uno mismo. Esta imagen del espejo me gustó por eso, porque implica irse a ver a uno mismo y descubrir un mundo en el que vivimos, pero que no conocemos, y que además permite justamente pasar al lado de la comicidad, de cómo nuestra vida no necesariamente tiene que ser tan trágica, sino que hay soluciones para cada uno, a su tiempo de cada uno, pero que hay soluciones y que para eso funcionaría un tratamiento psicoanalítico. Bueno, pues hasta ahí mi presentación. No sé si quieran que tienen alguna pregunta, algo que haya quedado como duda. Tenemos que dejar de compartir, ¿no? Hola, Arely. Sí. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Arely. Hola, Ale.
presentación. Ya nos estamos viendo de nuevo, ya que dejamos de compartir pantalla, ya nos podemos ver. Sí, Y pues bueno, ya. primero agradecerte esta presentación y este acercamiento al psicoanálisis. A mí me gustaría poder empezar para poder abrir comentarios del foro, de la gente que nos acompaña el día de hoy, que me parece muy interesante la manera en que Areli nos comenta que, bueno, psicoanálisis a lo mejor visto de una manera cotidiana y externa se entiende como una terapia, pero realmente psicoanálisis es pues una manera de ver la mente, una manera de ver la vida, ¿no? Entonces, en realidad, psicoanálisis implica ir mucho más profundo a entender, ¿no? Por eso el psicoanálisis podemos encontrarlo en tantas áreas como las que nos comentaste, porque tiene que ver con la visión más que con una terapia exclusivamente, ¿no? Sí, y entonces, es un modo de vida de algún modo. claro. Entonces, pues poder de principio ponerlo ahí, ¿no? Desde este lugar y no entenderlo solamente como la terapia, porque a lo mejor pensamos que el psicoanálisis en mi vida cotidiana, pues ¿para qué? Si yo ni voy a terapia, ¿no? O sea, bueno, pues porque el psicoanálisis ve a la vida cotidiana desde una manera particular y entonces poder tener y entender esta perspectiva, yo creo que nos da muchísimos elementos para poder platicar. No sé si podemos empezar con los comentarios de la gente. Podríamos tratar de buscar una forma más operativa. Digo, ahorita en este momento tenemos los micrófonos silenciados. Si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, pues entonces puede activar su micrófono para poder escucharlo o puede escribirnos en el chat y vamos leyendo sus preguntas. Entonces, cualquiera de las dos alternativas, pues empezamos a abrirlas en este momento para poder escuchar sus comentarios, sus preguntas, y todas sus aportaciones. Bueno, mientras se animan a las preguntas o a los comentarios, sí creo que, insisto en agradecerles la oportunidad porque, como bien dices, a veces tenemos miedo porque no sabemos de qué se trata el análisis, ¿no? Recuerdo a una amiga, una compañera de trabajo que me decía, es que yo voy al analista y en algún momento le preguntaba cómo son tus sesiones y me decía, yo solo me acuesto y hablo. Y yo le decía, ¿y qué te dice tu analista? Nada. Bueno, el psicoanálisis no es solamente escuchar, lo decía Freud, no es solamente dejar que el sujeto hable y se descargue verbalmente, sino que el analista tiene un efecto de incidencia. A mí me gusta pensarlo como cuando alguien escribe una presentación, un texto, y lo llevan como a corrección ortográfica o gramatical. Ese es el trabajo de un analista, no es quedarse callado, es devolverle algo al paciente para que pueda ordenar de otra manera su manera de ver el mundo. Y eso le permita ir desanudando esto de los síntomas y le permita vivir mejor, más tranquilo. Claro, claro. No sé, aquí mira, justo tenemos un comentario de Leticia. No sé si Leti nos quiera comentar o hacer su comentario de viva voz. Ya puedes ver ahí la pregunta de Leticia. Dice Leti, me parece importante y me está pasando el tomar la decisión de la bolsa o la vida. Estoy en esa disyuntiva. Sí, Xochitl dice. Sí, tener que elegir en estas cuestiones, creo que a lo mejor todo el tiempo estamos relacionados con tener que elegir. A veces no queremos elegir, a veces queremos que el otro tome esa decisión y entonces yo me libero de mi responsabilidad y ahí viene la cadena en donde entonces el otro es responsable y el otro es malo y el otro es el culpable. No habíamos, creo que, visto una cuestión con un antecedente como este, en el que todos estamos en la misma pregunta.
Y es una cuestión en la que incluso me atrevo a pensarlo desde el lugar de los políticos o de nuestro presidente, porque pareciera que él apunta a tener que elegir entre lo económico y el subsecretario de Salud dice lo más importante es la salud. Y entonces esa cuestión que nosotros vivimos internamente está expresada ahí en estos dos discursos que a veces parece que se contraponen. Pero el psicoanálisis lo que permite es que uno pueda elegir sin dejar y hacerse responsable, justo para no hacer culpable al otro. Claro. Alejandra comenta, felicita por la conferencia, dice que fue muy clara o ha sido muy clara y ha aprendido mucho del tema, así que agradece nuevamente a Arely. Muchas gracias. Yo preguntaría, Arely, desde el punto de vista del psicoanálisis, sobre todo porque es un tema como muy común y entonces siempre hay como mucha confusión para poderlo definir, pero quisiera desde la perspectiva de psicoanálisis, es cómo concibe la angustia, ¿no? O sea, porque el asunto es muy común de decir estoy angustiado o siento angustia, y entonces hay muchas formas de poderlo hablar. Desde el psicoanálisis, ¿cómo se identifica, se define la angustia? La angustia, dice Lacan, es lo que dirige un tratamiento. Pero la angustia no es necesariamente la forma en la que estamos habituados a decirlo. Por eso decía que nuestro discurso cotidiano está permeado por estos términos. Y a lo mejor una forma muy clara de tener cómo explicar esta cuestión de la angustia es cuando esta pregunta de o la bolsa o la vida interrumpe mi vida diaria. Sueño, no como, no duermo, tengo mala relación con las personas que me rodeo, he dejado de salir, de convivir con otros y ni siquiera puedo nombrarlo. La angustia dirige porque cuando encontramos un punto de angustia de cada sujeto, uno sabe que apoyando un poco en ese momento, algo del síntoma cede y entonces lograr que la angustia baje no es dejar que los problemas se resuelvan, sino que el sujeto puede enfrentar esas complicaciones de la vida diaria, de su vida subjetiva, y pueda tener una mejor relación con eso. Creo que la forma en que puedo explicar la angustia es este momento en el que hay que elegir entre la bolsa o la vida. El momento en que uno se detiene a pensar, esa es la angustia, para decirlo de una forma sin tecnicismos. No es solamente el que, ay, no sé qué voy a hacer, si voy a cocinar frijoles o si voy por tortillas, a lo mejor representa un problema, pero no es un problema en el que nuestra subjetividad se vea implicada. En cambio, esta disyuntiva de tener que elegir, sí, implica esa angustia, ese momento en el que el sujeto se detiene y se trastorna todo lo que hay alrededor, su manera de relacionarse con el mundo. No sé si fui un poquito clara en ese punto. Pues sí, creo que para mí es como claro, no sé si a alguien le genera como alguna otra duda justo vinculado con esta respuesta de Arely, pero creo que sí es como muy claro, ¿no? No sé, esperamos alguna pregunta. Generalmente los sujetos llegan en ese punto de angustia porque hay algo de las soluciones que uno encuentra para vivir diariamente. Esa solución que ya tengo tan probada dejó de servir. Ese momento de complicación es lo que lleva a un sujeto a buscar ayuda de cualquier tipo, ¿no? Claro. Sí. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta? Porque si no, yo me sigo con preguntas. Si ustedes no preguntan, pregunten. Sí. Yo tengo una pregunta, Arely. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. 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 Sí, mira, Arely, tú, bueno, hacías el comentario para mantener como una cotidianidad. La hemos perdido, ¿verdad? Porque estamos confinados. Pero para mantener esta parte de la cotidianidad, ¿ya se apagó? No, sí. No, te Es que escuchamos. salió aquí no, es que salió que el anfitrión ha pedido que inicie su video, algo así.
Y tú sabes, Arely, bueno, yo soy maestra de preescolar. Ahorita nosotros hemos mantenido más o menos una comunicación con los niños a través de video, a través de mensajes de texto, pero por ejemplo, para nuestra población ha estado siendo muy difícil. Yo soy maestra de Nezahualcóyotl, la mayoría de nuestros padres de familia trabajan en la situación informal. Para ellos se ha visto muy complicada esta situación, pero eso no lo podemos resolver. Pero ¿qué podríamos como herramientas o decirle a las mamás, a los niños, para ir manteniendo esta parte de la cotidianidad y no exista pues conflictos o que no haya una sana convivencia? La verdad es una situación ahorita la que sí están viviendo los peques, porque además viven en espacios muy reducidos, muchas familias en un solo espacio. ¿Cómo podría yo o qué tendría que decirles a ellos? Yo comenzaría por esto que dijiste tú misma, de entender que hay cuestiones que no podemos resolver nosotros y que no nos está más allá de nuestro alcance. Una forma de trabajar con los chicos, con los más pequeños, siempre ha sido el juego, porque ahí ellos permiten poner en acto estas cuestiones que ellos mismos van pensando. Una forma de ver cómo funciona el juego en los niños es cuando un niño es llevado al médico y no le gusta una inyección y lo tienen que inyectar, pero él llega y juega con sus juguetes y entonces inyecta a Batman y le dice lo que a lo mejor le gustaría que le dijeran a él, o es una forma de reproducir para calmarse de algo que precisamente le causa angustia a este niño. Entonces hay que distinguir que hay cuestiones que nosotros no podemos resolver, pero quizá como maestros de niños tan pequeños, hay que pedirles a los papás que jueguen con ellos, y también hay que entender que por más que uno se los pida a los papás, si en situaciones normales no suceden, justo es lo que decía, los síntomas se exacerban porque no hay una posibilidad de salir. Esta convivencia tan cercana a veces ahoga. A veces funcionaría, no sé, se me ocurre que a lo mejor tú les pudieras hacer un mensaje particular para los niños, que no necesariamente tiene que ser dirigido a uno, porque no sé si tú eres maestra de un grupo o eres directora, creo que eres directora, ¿no? Directora, sí. Va a ser muy difícil que te dirijas a 100, 200 niños con un mensaje particular, pero a lo mejor escribir alguna frase que a los niños les pueda servir y les ayude a entender que esto va a pasar. A lo mejor una forma podría ser decirles, yo también estoy angustiada. Hay que recordar que los niños no conocen de sus emociones a veces y no pueden expresarse. Cuando los niños escuchan que alguien puede ponerle nombre a eso, les ayuda a desangustiarse un poco porque lo que hacen es hablar. Entonces, a lo mejor decirles, yo también tengo miedo, yo tampoco entiendo, cuéntame tú, dibuja algo que se te ocurra, mándame tu pregunta, no sé, tener como, a lo mejor mediante las maestras, una cercanía con estos niños para que puedan elaborar algo de eso que les está sucediendo, desde los miedos que pueden sonar colectivos hasta los miedos que son particulares de sus familias, ¿no? Mi papá se pelea con mi papá y sus vicios, no sé, cualquier cosa que les pueda estar sucediendo, no necesariamente porque estén encerrados quiere decir que los papás precisamente atienden a estos niños. Estar encerrados no implica que los ven. Entonces, a lo mejor por ahí una forma de intervenir con ellos podría ser esa. Dibuja algo, lo que quieras, ¿no? Mandarles un mensaje de alguna forma particular, que ellos se sientan escuchados y atendidos. Sí, sí, Arely, bueno, muchas gracias. Voy a Con conversar mucho esto con mis gusto. compañeras y si tengo alguna duda, pues ya te estaré hablando, y aquí con Jesús y Ale también. Gracias, Arely, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Gracias a ti.
Ok. Decíamos, ¿alguna otra pregunta? Me sucede que las imágenes, el video está, cada quien lo tendría que activar. Si no quieren, no es necesario, pero sí el audio para poder escuchar la pregunta, así como lo hizo esta Martita. Gracias. También ya, por ejemplo, ya activaste tu video y entonces ya te puedes, ¿no? Sí, es que no sabía qué hacer, dije, lo activo y a lo mejor me salgo, no. No. Los elementos de la tecnología pareciera que nosotros fuimos creciendo con esta idea de que si le pico y lo descompongo, entonces mejor no le pico, ¿no? Entonces, Hasta por eso me anuncio. pero bueno, así aprendemos todos, ¿no? Que es algo que nos ha estado llevando el confinamiento un poco. Sí. Arely, ¿nos repites el libro? ¿Viernes qué era? Se llama Viernes y los limbos del Pacífico. Ok, ¿tú lo tienes en digital? Creo que sí. Ya, para si lo tuviéramos, pues, bueno, si nos lo puedes facilitar a quien lo solicite, pues igual se lo podríamos mandar. Sí, con mucho gusto. La mano, igual supongo que tomó tu dato, Sí. la presentación que pusiste al final, pues venía tu información, tus datos, igual, ahorita lo vuelves a poner, no seas malita, para que todos tomen tu dato, Sí. y en un momento dado igual te lo piden de manera directa, ¿no? No hay ningún problema. O Claro. si a través de nosotros es viable, pues también no habría ningún lío. Déjenme acuerdo cómo le hice, porque eso que señalaba Martita hace un momento es muy interesante. El psicoanálisis también hace referencia a las invenciones que cada sujeto tiene que hacer todos los días, porque hay situaciones que escapan de nuestro alcance. Hace unos días, hace unos meses, podíamos decirle al niño cómo te pasas en el celular todo el día. Ya deja de jugar en el celular, es que todo el tiempo estás chateando. Resulta que hoy tenemos que chatear porque es la única forma que tenemos de tener contacto. El mundo exterior, le digo yo. Entonces tenemos que inventarnos todo el tiempo nuevas formas de relacionarnos con estos aparatos también y creo que puede traer cosas muy interesantes, ¿no? Son descubrimientos que cada uno va haciendo y que se puede inventar también, ¿no? De manera personal. Pareciera que en el discurso como que justo eso que comentas es como estarnos desdiciendo de lo que decíamos antes, ¿no? Porque Sí. la condición actual ahora nos pide otra cosa, justo. Exactamente. Lo cual no es un elemento Ahí está. de incongruencia, Arely, solamente es un asunto de ajuste, pues, ¿no? Y que justo Exactamente. en este trabajo de psicoanálisis, como en algunas otras posturas, por supuesto, siempre se está trabajando justo en esta cuestión, en esta manera de estarse reinventando o reconociendo para hacer los ajustes necesarios y podernos irnos adaptando al cambio, al medio. De manera coloquial se puede decir como, haciendo esta analogía con los celulares y las aplicaciones constantemente se están actualizando. Y si no, nos quedamos o tendríamos el riesgo de no estar como con la última versión y no aprovechar como todos los beneficios de esta aplicación. El asunto es que nosotros también tenemos una especie de aplicaciones a lo interno que no actualizamos de manera cotidiana porque pareciera que nada nos lo exige, pues, ¿no? Hasta que vienen elementos como a sacudirnos y nos invitan y nos exigen esta actualización de nuestros propios esquemas de pensamiento, mentales, incluso emocionales, ¿por qué no? Fíjate que respecto de esto que dices, me parece importante señalar que para el psicoanálisis la adaptación no tiene que ver necesariamente con, ¿cómo se dice? Resignación. Exacto. No es resignación. Es entender y hacer uso de eso que está sucediendo para inventar algo nuevo. La resignación es, ya no me queda de otra y esto es lo que hay. Con las invenciones uno puede crear cosas nuevas. Es la diferencia, me parece.
Y por otro lado, también creo que en esto de las aplicaciones internas, me trajiste el recuerdo de cómo a veces, sobre todo a los adolescentes, les explico de qué sirve venir a una terapia psicoanalítica. Les digo, cuando tú compras un celular, sabes que tiene funciones que son cotidianas, que con este botón se enciende, que con este botón llamas, que con este botón cuelgas. Pero si tú no lees el manual, no vas a saber esas funciones que el teléfono o el aparato trae porque no lo conoces. Necesitarías hacer esto que tú decías hace rato de si le aprieto aquí y se descompone, ¿no? Se supondría que el aparato viene con un manual. El problema es que el manual con el que viene tu aparato interno está en chino. No le vas a entender. Venir a un tratamiento analítico implica poder traducir eso que dice ahí para poder hacer un mejor uso de ese aparato o de ese dispositivo interno y que entonces esas actualizaciones se puedan realizar de manera cotidiana, pero sobre todo que puedas hacer un mejor uso de eso con lo que ya vienes, con lo que ya cuentas y que desconoces. Exacto. Muchas gracias, Arely. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno, ya. voy a salir de esta Ajá, pantalla sí, porque me gusta más verlos. me parece excelente. Bueno, ya dije, si no Hola, hola. pregunto. Entonces, Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿sí? Sí. Soy ¿Mireya? Mireya. Ah, Hola, Ari. Hola, Mireya. ¿Cómo estás? Bien, Confinada. gracias. Sí, confinada. Todos estamos igual, Ari. Pero aquí Así disfrutando es. de tu plática, de tu charla muy interesante, ¿no? Pues sí, Gracias. en muchos puntos en los que no nos paramos a reflexionar, ¿no? O sea, pasan así como, pues como el aire, ¿no? Por lo menos, pues sí, en muchas situaciones, ¿no? La gente, nuestro estrés, nuestro día a día, a veces no nos permite detenernos un poquito como a reflexionar, ¿no? Como de qué va. Pero bueno, yo tengo una duda. Perdón, en el tema de mi relación con la sociedad, tú mencionabas algo referente a la salud, ¿no? A la salud personal, pero también mencionaste algo que es la relación con la gente que nos rodea, con terceros, ¿no? Ahí, como por qué se da esa parte de no me quiero cuidar, de inventando o haciendo uso de muchos argumentos, de esto no existe, es treta política, bla, bla. Bueno, híjole, es una pregunta un tanto compleja porque sé que cualquier cosa que diga me comprometo. Entonces, no, sí, porque la forma en que lo pienso es que estos discursos que a veces se pueden repartir tienen que ver con el miedo colectivo, pero también tienen que ver con mucha ignorancia, con el no detenerse a pensar. Les voy a contar un ejemplo breve. Una persona se acerca y me dice, es que fíjate que me acaba de llegar un mensaje en el que el esposo de un amigo de mi amiga le mandó el mensaje para decirle que están soltando bombas de virus en la calle. Entonces no salgas mañana. Uno escucha el mensaje y no sabes ni siquiera de dónde llegó. Pero si yo no hago el esfuerzo de pensar de dónde viene y solo sigo ese mandato del discurso que viene en el audio, lo primero que genera es el miedo, porque hay que entender que cuando llega algo nuevo, este momento en el que no podemos entender, esta falta de comprensión, este enfrentamiento a lo nuevo, nos hace querer tapar esa falta de saber o esa falta de entendimiento con la primer solución que nos ofrecen. Y entonces una primer solución son este tipo de informaciones, que si vas al médico te van a sacar el líquido de las rodillas, que son bombas que sueltan en el aire, que en realidad no están sanitizando, sino que están esparciendo el virus por las calles, que es un discurso político, porque lo nuevo siempre trae miedo.
Cuando tengo una pareja nueva, me da miedo. Cuando esa relación termina y es una novedad otra vez quedarme sola, me da miedo. Cuando llega un hijo, es algo nuevo, no sé qué hacer. Cuando tengo un nuevo trabajo, es algo nuevo y siempre voy a intentar encontrar una solución, la primera, la más fácil, para poder resolver ese miedo que me causa el enfrentamiento con lo nuevo. Entonces, si no me dedico a pensar y me dejo llevar por estas cuestiones que a veces se difunden de manera intencional, pues vamos a conseguir resultados como estos, ¿no? Me parece que es una cuestión que a veces no nos detenemos a pensar. No sé si resolví tu duda o me hice bolas y me quedé en el camino. No, sí está más claro. Porque, bueno, a mí lo que me ha pasado bajo esta situación y esta circunstancia es esa parte, ¿no? Y ha sido como muy recurrente, por eso lo pregunto, ¿no? Así oye, pues invítanos a tu casa, ¿no? Vamos a hacer una reunión. Y yo así, no, porque estamos en cuarentena, ¿no? Y entonces la gente termina muy molesta, pero pues yo sí digo, pues prefiero que te molestes, inclusive prefiero, o sea, así como que entre la bolsa y la vida, ¿no? Uh-huh. Pues si no me cuido yo, ¿quién, no? Y además, Fíjate yo sé que hay un tema detrás de este reto, ¿no? Pero un tema más allá de violo la norma, la regla, no la sigo, ¿no? Pero pues ese ya no es mi tema. Claro, pero esto que dices me hace pensar en muchas cosas de lo que tiene que ver con el legado de Freud. Una cuestión es que no estoy dispuesta a hacerme responsable de mí y entonces pido que alguien más lo haga. Por esto que decía, la falta de responsabilidad propia. Uno de los la gran división que trajo Freud al mundo con su invención del psicoanálisis y del descubrimiento del inconsciente es poner sobre la mesa, hacer notar que el ser humano no tiene el control de todo. Y cuando aparece esta falta de control, este vacío de saber, esta novedad, el ser humano quiere otra vez apropiarse de ese control. Entonces ahí es la gran dificultad. No puedo hacer responsable al otro de algo que me corresponde solamente a mí, el cuidado de mí mismo. Y creo que esto que te digo de cómo la gente no sabe qué hacer frente a lo nuevo, a la pérdida de control, a darnos cuenta que no tenemos nada de garantía, ni porque tenemos un servicio de salud, ni porque la ciencia está al servicio de la salud, se supone que inventando siempre cosas nuevas, ni con eso alcanza frente al vacío de lo que implica el no saber de qué se trata esta pandemia, ¿no? De qué se trata ver una enfermedad de esa naturaleza. Entonces uno intenta resolver esa falta de control poniendo lo primero que se le ocurre a uno, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces sería así como no quererme hacer o no poderme hacer responsable, ¿no? Desde el no querer hasta el no poder hacerme responsable de esto. Fíjate que Freud decía que en nuestro ser habitan dos energías, la que nos lleva al lado de la muerte y la que nos lleva a buscar cuestiones de vida. Y en cada sujeto viven esas dos energías que están luchando todo el tiempo. Te voy a poner un ejemplo también referente a esta misma situación. Un compañero, un amigo, decía que él va los fines de semana a ver a su familia y hace un recorrido de más o menos 1 hora en transporte público para ir a ver a su familia cada semana. Y él decía, argumentando esto, de bueno, es que es un virus fabricado, de todos modos nos vamos a enfermar, pues qué más da, ¿no? Y lo que yo le respondí fue esto: yo entiendo la postura desde donde lo estás explicando, le dije, pero yo sí quiero llegar a diciembre y cargar a los peregrinos. O sea, sí quiero llegar a los tamales y sí quiero ver las lucecitas de Navidad, ¿no? Te pongo estos ejemplos como para hacerte saber cómo es que alguien que incluso puede estar muy estudiado, puede estar muy en relación a la ciencia, pero su energía
no está enfocada necesariamente a la vida. Y entonces dice, pues no importa, si nos vamos a morir, pues qué importa, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde vas? ¿Quieres vivir? Esto es lo que hay que hacer. ¿No quieres vivir? Esto es lo que hay que hacer. Y es una posibilidad de elegir. Eso es lo que implica la responsabilidad, ¿no? De saber que lo que yo haga no es que el otro vino y me dijo que lo tengo que hacer. Es una elección propia. Y cuando uno está firme en esa elección, no hay angustia y es más llevadero. Ok, muchas gracias, Arely. Con Y sí mucho me gusto. interesó la lectura. Ok, ahorita lo busco y si nos hacen el favor de pasarnos sus correos electrónicos y se los hago llegar con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias. No, Gracias a ti. Arely. Bueno, y mire cómo somos una cultura de mucho reto, ¿no? Lo tenemos como muy permeado en nuestra cultura, algo que mencionabas del arte, ¿no? Y como en esta parte popular o de este arte popular, justo como todo este mensaje de si me han de matar mañana, pues qué más da, ¿no? Mejor de una vez. Entonces es como tomar como con mucho desafío a veces las cosas. Y eso es como un asunto muy, muy cultural, es como estarle apostando justo siempre a la bolsa nada más, pues, ¿no? Todavía mejor, fíjate, tu aportación me hace pensar en que no hay posibilidad de elegir. Así es. Ni te voy a dar actividad, ni te voy a dar la bolsa. Y Así eso lleva a un sujeto a estar enfrentándose todo el tiempo con los demás y consigo mismo. Si uno aprende a poder elegir y a tener que soltar, uno entiende que es necesario perder algo porque va a conservar lo otro, posiblemente es mucho más vital, mucho más importante que estar enfrentándose todo el tiempo, ¿no? A ver, quítame la bolsa, ya sabemos lo que va a pasar. Exacto, sí, sí. Tenemos una pregunta de Luz, me parece. Uh-huh. Luz, ¿quieres preguntar algo? Es que no le sé a la tecnología. Perfecto, Luz, no te preocupes, tú nada más haz la pregunta. Lo que dicen es la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Creo que nos debatimos entre eso, ¿no? Cuando no nos cuidamos, pues estamos ganando la pulsión de muerte nosotros. Creo que es una lucha que la religión lo representa como el angelito y el demonio, o el bien y el mal, el yin y el yang, pero estamos siempre tratando de buscar el justo medio. Y cuando, o sea, en cada momento creo que la ilustración que nos da entre la bolsa y la vida, en cada momento estamos decidiendo, ¿no? Si es una decisión de muerte o una decisión de vida. Inclusive hay unas, unas dietas que te ponen, ¿vas a comer esto? Estás decidiendo por la vida. ¿Vas a comer esto? Vas a decidir por no estar en la salud. Entonces, me gustó mucho la plática porque deja muy claro esta situación. Y eso, cuando uno sabe que tiene que decidir, creces y entonces la pregunta es, ¿eso baja tu angustia? ¿Baja tu ansiedad? Porque muchas veces comemos por ansiedad o somos irascibles por angustia. Entonces, cuando uno sabe que la decisión es de uno y uno tiene que optar por una cosa y no echarle la culpa a los demás, ¿eso baja tu angustia y eso baja tu ansiedad? Sí, definitivamente sí. Creo que la ansiedad, uno empieza a conocerse a sí mismo y a ubicar esos puntos donde la ansiedad se puede disparar. Entonces, cuando uno se conoce a sí mismo, puede encontrar el punto medio, digamos, o alguna invención que haya logrado mediante el tratamiento para evitar que la ansiedad se dispare y se vaya sin control. Y con la angustia uno va teniendo una mejor relación también y cuesta, en la medida que el análisis ha avanzado, los momentos de angustia también van cediendo, definitivamente. Y lo que comentabas al respecto de las dietas también me hace pensar en cómo precisamente el psicoanálisis está permeando también esa parte en la salud, ¿no? Los doctores saben o se atiende a estas cuestiones de las pulsiones de vida o de muerte. Y es muy claro el mensaje que
que traes como ejemplo, ¿no? Si apuestas por la vida, come esto. Si apuestas por la muerte, entonces esto otro. Sí, es algo más de las aportaciones de Freud en nuestra vida cotidiana. Con respecto a eso, Arely, perdón, me meto con una última pregunta de mi parte. Para poder rescatar, ya nos decías al inicio, cómo desde el psicoanálisis se mira la angustia, como esta disyuntiva en donde uno tiene que decidir, y esta analogía que pone Lacan con la bolsa o la vida. Y una de las cosas que me hace justamente como poder poner ahí es, para cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esa bolsa? Evidentemente. Claro. Obviamente la disyuntiva tomará una perspectiva más o menos intensa dependiendo de lo que implica y lo que significa la bolsa, ¿no? La semana pasada en la plática que tuvimos sobre sueños, el planteamiento de Julio, que era el ponente de la plática pasada, él comentaba justamente esto que tú nos comentaste con respecto a la expresión del inconsciente en los sueños. Y él lo planteaba como que todas estas cosas que estamos viviendo en el sueño actualmente, como insomnio, como pesadillas, sueños recurrentes y demás, es como una manera del propio inconsciente de manifestarse. Y él interpretaba que podría ser como esta rebeldía del inconsciente ante hacer algo que no quieres hacer, ¿no? O sea, es tener que mantenerte en casa y no poder salir. Y entonces en el sueño el inconsciente, digamos, manifiesta esta rebeldía de querer hacerlo. ¿Cuál sería como tu opinión? ¿Tiene que ver con esta rebeldía o justamente con esta angustia de la bolsa o la vida? O a lo mejor es lo mismo, pero dicho de una manera distinta. ¿Cuál es tu opinión, Arely? Me parece que no es lo mismo, porque la rebeldía precisamente está cuando se tratara de elegir y entonces ni te doy la bolsa ni te doy la vida. Ese es un acto de rebeldía, no quiero separarme de esto. Sí, los sueños son producciones del inconsciente, pero ahí donde yo difiero es porque precisamente para cada sujeto representan cosas distintas y a lo mejor el hecho de tener que elegir la vida y entonces dejo el trabajo implica muchas otras cosas que para cada uno son diferentes. El insomnio muchas veces tiene que ver con la imposibilidad de parar los pensamientos. Son ideas rumiantes que están ahí y que entonces impiden que uno pueda tener ese momento de descanso, porque todo el tiempo es estar ahí con lo mismo. Ese problema que no puedo resolver se está poniendo en marcha todo el tiempo y es agobiante, es desgastante, lo que nosotros llamamos como el goce mortífero. Todo el tiempo es estar ahí, o sea, no puedes parar, no es algo que tú decidas parar. En ese sentido, quizás se puede tomar como rebeldía, pero no es algo que uno pueda decirlo de manera tan fácil, ¿no? Porque para cada sujeto la cuestión es diferente. No sabemos si lo que me está angustiando es que, no sé, es que se me ocurren tantas cosas que puede ser a lo mejor la pérdida del trabajo propiamente, puede ser la manera en cómo yo me estaba zafando de situaciones que vivo en mi familia y el poder salir me liberaba de estas cosas, o proyectos que yo tenía en marcha y que no necesariamente son cuestiones del trabajo, sino relaciones interpersonales, o que esto que les decía hace ratito sobre el desconocimiento de la nueva condición social, no saber qué hacer con eso, como tener todas las piezas del rompecabezas sueltas, y eso se vuelve tan importante para mí que no lo puedo resolver. Yo les puedo contar un poco de mi situación personal, por ejemplo. A partir de que supe que un amigo está al frente de un hospital que se convirtió en COVID, yo he dejado de dormir. Y no es ni porque me estoy peleando con la vida o con la bolsa, es porque quiero estar por si él necesita algo en el momento en que está frente a un paciente y sale angustiado porque se le murió o tuvo que elegir y dejar morir a alguien. Y yo ahí no puedo, no me puedo dormir, todo el tiempo estoy despierta. Anoche dije me voy a dormir tranquilamente, tenía una clase con los colegas de la escuela a las 9 de la mañana, me dormí como a las 3 de la mañana, porque ya se hizo hábito, ¿no? Dormir tan tarde, pero con la angustia de no me vaya yo a quedar dormida,
me desperté a las 6 de la mañana, entonces no dormí. Ese insomnio no es producido por la angustia de perdí algo, sino más bien es por el no me quiero perder la conferencia en la escuela. Y entonces eso me mantiene alerta, es algo que me está ahí dando vueltas, que no necesariamente tiene que ser angustiante tampoco, ¿no? Es más bien esto del no me quiero perder, y entonces estoy produciendo efectos en mi hábito del sueño, ¿no? O una cuestión aparte tiene que ver con las pesadillas, por ejemplo. En las pesadillas necesariamente vemos puntos de angustia que la gente no puede hablar. Por eso es importante que al llegar al consultorio puedan hablar de estas cuestiones, porque a veces son cosas que no nos habíamos dado cuenta que resultan tan importantes para nuestra vida diaria, para nuestra manera de entender el mundo, y como no las reconozco a simple vista, el inconsciente digo que no engaña y no traiciona. No quiero ver esto, no me quiero enterar de esto. El inconsciente lo va a poner a funcionar en tus sueños. Y entonces no necesariamente es una rebeldía, sino más bien es la puesta en marcha de la forma en que estamos viendo nuestro mundo, y vuelvo al punto en que para cada sujeto es distinto. Ok, no, muchas veces es como muy esclarecedor porque amplía miradas, ¿no? Esa intención justamente de poder tener la voz de diferentes perspectivas, de diferentes terapeutas, de diferentes ponentes, es porque evidentemente hay diferentes maneras de verlo y eso nos permite ampliar y darle voz a muchas más cosas, ¿no? Evidentemente. Entonces, muchas gracias, Arely, porque a mí me ayuda siempre como a ver más, ¿no? Lo agradezco. No sé si antes de despedirnos hay alguna última pregunta. ¿No? ¿O tú nos quieres hacer un último comentario, Arely, para cerrar nuestra charla del día de hoy? Creo que con respecto a esto último que decías, la intención del psicoanálisis no es imponerse frente a otras o sobre a otros modelos terapéuticos, teorías, aportaciones o maneras de ver el mundo. La intención del psicoanálisis siempre es, y al menos creo que eso es algo que he aprendido mucho desde esta perspectiva, es la de crear lazos, es la de conversar, es la de buscar un lazo en común que nos permita trabajar en conjunto de alguna manera, ¿no? De ninguna manera es la intención del confrontamiento, sino más bien de sostener una postura sin que eso tenga que ver con imposibilitar lazos, ¿no? Conversaciones, que sin duda traen aportaciones importantes para todos. Y así es. Luz está levantando la mano, entonces escuchamos a Luz. Sí. ¿Me escucha? Sí. Ah, bueno. A ver, entonces, como dicen en el ejemplo de los niños que se desestructuran al no tener sus hábitos, entonces les da angustia, entonces si los pones a dibujar, ellos son capaces de tener la seguridad de construir un mundo dentro del dibujo. Y entonces como que recuperan su potencial de saber que pueden dominar o estructurar o hacer. Entonces yo siento que todas las situaciones estas que estamos viviendo nos desestructuran completamente porque nos desestructuran el trabajo, el ingreso, el hábitat, las relaciones afectivas, entonces, y nuestro estilo de vida. Entonces, sería como vislumbrar una opción de que reinventarse sería reestructurar otra realidad en la cual tú ya puedas funcionar adaptado a la nueva situación. Creo que no es construir otra realidad, más bien es adaptarnos a la realidad. No se trata de crear realidades alternas, ¿no? Sino más bien de podernos adaptar a las contingencias y a las cuestiones que van surgiendo todo el tiempo. Como bien dices, todos estamos pasando por este momento de desestructuración. Por ahí me hace pensar en un meme que vi que decía, elige cuál es tu outfit que estás utilizando en estos momentos, ¿no? Estás como tipo el que está en la playa y entonces andas sin ropa, o andas como náufrago con la ropa rota, la barba crecida, el cabello desaliñado, o estás haciendo spa todos los días, ¿no? Porque para todos esto es nuevo, ¿no? Yo le decía a una amiga el otro día,
lo que me angustia es salir y saber si voy a poder usar zapatos otra vez, ¿no? Porque aquí en mi casa ando en pantuflas. Entonces, ponerme zapatos para ir al mercado es un problema. Entonces, es una nueva realidad a la que nos enfrentamos todos y tenemos que buscar la manera de adaptarnos y de convivir con esto nuevo. Me parece que en función del arte y de esto que decíamos, no necesariamente es que los niños tengan que hacer eso. Es una buena oportunidad para inventar cosas y aprender cosas. No es una cuestión de mandato, búscate un taller o aprende a tejer o aprende a pintar. No, algo que a ti te funcione, pero que te permita expresar tus sentimientos en este momento. Para eso sirve el arte, para que uno, o los dibujos en el caso de los niños, para que puedan expresar eso que con palabras no pueden decir, pero no tiene que ver con un mandato o una obligación. Es una posibilidad para hacer esto más llevadero y poder soportar esta nueva realidad también, ¿no? Hay quien no la soporta y toma decisiones bastante dramáticas y dice, pues ni la bolsa ni la vida, ¿no? La intención es no llegar a ese punto tampoco. Ok, gracias. Mireya, ¿tenías alguna pregunta más? También vimos que querías comentar algo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. No es pregunta, nada más es una sugerencia, que si nos podrían ampliar los temas de angustia y ansiedad. Y así como darnos unos tips para ir como sobrellevando esta situación, ¿no? Porque a veces digo, pues sí estoy angustiado, pero pues ahora qué hago con esta angustia, ¿no? O sí, bueno, en el mejor de los casos que lo puedas diferenciar, ¿no? Porque a veces ni siquiera podemos, nombrar qué es exactamente lo que nos pasa. Entonces sí, así como varios tips como para poder, de alguna manera poder sobrellevarlo, ¿no? Bueno, en este caso lo que yo te diría, pasando evidentemente desde la postura del psicoanálisis, es buscar un analista, porque la única forma de tratar con la angustia y la ansiedad es hablando. Entonces, sí hay posibilidad, desde luego que hay posibilidad, estos medios nos permiten continuar con los tratamientos terapéuticos y a veces iniciar algunos nuevos, es posible. Cuestiones más prácticas, creo que ahí sí pondría como un primer ejemplo la respiración. Para poder distinguir necesariamente tienes que ir con alguien que te ayude a saber, ¿no? Porque cuando uno le habla a la pared, uno se inventa un discurso que más bien es un monólogo donde uno se responde y se pregunta lo que más le conviene. Cuando uno va con otro, justo se pone en marcha las preguntas y el poder encontrar una solución que a solas no es posible. Por esa razón es necesario ir a buscar ayuda. Pero bueno, en términos prácticos y generales, no sé si a lo mejor ahí Jesús y Ale me pueden ayudar más fácilmente. Lo que yo sugiero principalmente son técnicas de relajación y cuestiones de crear proyectos. Siempre es importante mirar al futuro, hacer un proyecto nuevo. Si tienes hilo, constrúyete algo, aprende a tejer. Si tienes colores, si tienes un lápiz, aprende a dibujar. Si es un momento para aprender a lo mejor a hacer manualidades, que no necesariamente exige un desgaste mental tan grande. Siempre es necesario mirar hacia el futuro y tener un proyecto que te permita ver un mañana, ¿no? Esas serían algunas ideas que yo podría aportar, pero creo que en este caso a lo mejor Jesús y Ale me pueden apoyar en ese sentido, con algunas indicaciones más precisas. Pues sí, yo creo que en todos los sentidos es un poco lo que hemos estado platicando el día de hoy, que Arely nos ha aportado bien y con las preguntas se ha ido complementando. Es como en esta condición en la que pareciera que estás contenido y que no puedes hacer este ejercicio habitual, ¿no? Que uno tiene, puedas reconocer como las posibilidades de seguir como en esta creación, reestructurando, como decía Luz, en términos de darle una configuración al espacio en el que estás y entendiendo esta realidad, adaptándote, efectivamente, como decía Lili, no creando realidades alternas, sino entendiendo esta realidad y adaptándote.
y pudiendo encontrar y descubrir estos elementos creativos. Y que puede ser efectivamente dibujando, podría ser una manera que los niños se recomienda mucho, pero que eso no implica que los adultos no lo puedan hacer, ¿no? O sea, si sabes pintar, pinta. Si sabes escribir, escribe. Si sabes bailar, baila. Si sabes cantar, canta. O sea, justamente esta parte que te conecta con esta, digamos, como integración entre lo que está ocurriendo con la angustia, como decía Arely, esta disyuntiva de decisión, de recuperar o de reentender el control y lo que tengo y lo que no tengo, y también traer esta parte o esta parte emocional en el cuerpo, ¿no? Porque entonces tenemos el cuerpo cantando, el cuerpo bailando, el cuerpo respirando, el cuerpo creando, y eso permite nuevamente como esta unidad. Entonces yo creo que esa es una manera útil para niños y para adultos, ¿no? O sea, como encuentra, descubre qué es lo que tú puedes hacer y reencuentra esta capacidad creativa que te permite adaptarte a esta realidad, porque el mensaje de impotencia, digamos, de no poder hacer, es justo, ¿no? Esta parte que comentaba muy acertadamente Arely, me parece, de pues ni la bolsa ni la vida, entonces mejor me desconecto, mejor no hago nada, mejor mejor no estoy, ¿no? Entonces esta es justo crear con eso. Yo creo que esa sería una sugerencia que desde aquí yo podría hacer. Sí, ya me gustaría apuntar que estos términos, angustia y ansiedad, están como pues muy manoseados, ¿no? Y a veces se usan como sinónimos, entonces no necesariamente identificamos qué es lo que nos está pasando. En términos generales, la palabra angustia vendría más bien de un vocablo y que significa opresión, es decir, y ansiedad tendría que ver con algo que viene más como de inquietud. Entonces, si lo ponemos en términos más castellanos, algo así sería como la angustia te lleva a paralizarte, a ir hacia adentro, te inmovilizas, vas hacia adentro, hacia adentro tuyo y quedas quieto, digamos, ¿no? Como cuando la pantalla se pasma, ahí quedas paralizado, ¿no? La angustia sería un poco hacia este lugar. Y la ansiedad tendría que ver más como hacia afuera, es decir, me inquieta tanto que me pongo a hacer cosas, ¿no? Comer, ver la tele, fugarme, hacer cosas, ¿no? Hacer ejercicio, me llevan más hacia afuera. Entonces, para tratar de calmar esta inquietud, en la angustia, uno va hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hasta donde ya no hay un lugar posible y genera como esta parte que ya había comentado Arely también, ¿no? Estos pensamientos recurrentes, uno y otra vez, que están como este rumiar de ideas que no se paran. Eso tendría que ver un poquito más quizá con esta parte de angustia, ¿no? Sin embargo, insisto, cuidemos, pues, porque hay veces cuando la gente nos habla de ansiedad o angustia, no sabemos exactamente a qué se está refiriendo. Entonces, más bien quizá lo que podríamos preguntar o incluso nosotros identificar es hacia dónde me lleva, hacia adentro, hacia irme cada vez más, hacia paralizarme o a querer hacer cosas, a movilizarme. Esa sería un poquito la pequeña diferencia, digamos, pues, ¿no? Pero ya serían elementos como más técnicos. En todo caso es a mí hacia dónde me está llevando, pues, ¿no? ¿Me quiero mover o no me quiero mover? Fíjate que pensando en esto que dices, como cuando se frisea la pantalla o se atora la máquina y no hay nada que hacer, ese no saber hacer, esa es la angustia. No sé qué hacer. Entonces hay dos cosas que hago. Busco al técnico que me ayude a reparar esto o agarro a patadas el ordenador, a ver si funciona. Sí. Agarrar a patadas el ordenador, ese es un síntoma de ansiedad. Quiero que funcione y hago lo que sea. Le pico 1000 veces, la sacudo, la volteo de cabeza, la vuelvo a azotar contra el escritorio. Esa es la ansiedad. Pero no voy a saber cómo se repara hasta que no vaya con el técnico. Exacto. Algo así, ya no recurrimos a
a estos métodos cuando las teles eran de bulbos y los radios de transistores, en los que a veces bastaba con darles un pequeño golpecito, se ajustaban, porque físicamente se ajustaban, y algo pasaba y regresaba la imagen o la señal. Actualmente esto ya no aplica así, pues, ¿no? Le das un golpecito y verdaderamente se te va la pantalla y entonces quedas... La rompes. quedas peor, ¿no? Sí. Muy bien. Pues no sé, ¿alguien tendrá por ahí alguna pregunta, comentario? Y si no, pues vamos cerrando. Muy, muy padre la plática, Arely, porque nos conecta, decíamos, con esta parte de cotidianidad, lo que está ocurriendo, con lo que estamos pasando, cada quien cómo lo está viviendo, y pues sí hacer como este énfasis que así como llegó esta pandemia, se va a ir, y entonces hay que regresar, o esta realidad va a cambiar otra vez, ¿no? Y entonces va a haber cosas que vamos a añorar de nuestra condición actual, porque efectivamente no podemos poder usar las pantuflas y llevarlas a nuestra consulta, ¿no? Dar nuestras consultas en el consultorio con pantuflas, ¿no? Entonces tendríamos que adaptarnos nuevamente a la realidad, a este ajuste, ¿no? Pues bueno. Sí, tendremos que inventar algo para que cuando la nueva normalidad que quiso decir el secretario de Salud llegue, porque nos queda claro que la pandemia no se va a ir, ¿no? Es hacer un invento nuevo cada día frente a la realidad que todos los días es diferente, porque las contingencias existen. No hay garantía de que todo va a seguir igual, aun cuando la misma normalidad a la que estábamos acostumbrados apareciera, no será igual porque esto ya marcó una huella que tendremos que alojar, ¿no? Y aprender a vivir con eso. Y por último, quisiera decir que no es muy conveniente vivir anclados en la nostalgia, porque eso es lo que impide que las nuevas invenciones lleguen. Si nos quedamos añorando las pantuflas, como ahora añoro los cafés y los pasteles en compañía de mis amigas y las salidas al parque y al cine, eso lo que hace es detenernos precisamente, y no es por angustia, es por un duelo que no hemos elaborado. Justamente de lo que se trata es de inventar una solución nueva frente a la realidad que todo el tiempo está cambiando, pero que no vemos, hasta que llegan situaciones tan dramáticas como esta, ¿no? Pues bueno, pues siempre es un placer, de verdad, placer compartir estos espacios. Agradezco mucho a Jesús por el apoyo técnico también acá, el acompañamiento como Libera. Agradezco a Arely, compañera de terapeuta de muchos años también en Libera, muchísimas gracias. Y a todos los que se conectan y los que asisten, los que se mantienen todo el tiempo y los que entran y salen, pero también agradecer su escucha y sus aportaciones. Entonces, pues nuevamente cerramos esta sesión de charla alrededor de psicoanálisis este día con un gran agradecimiento y esperando que tengan un muy buen fin de semana. Vamos a hacer estas sesiones lo más seguido que podamos para poder estar en contacto y para poder vaciar todos los temas que les vayan siendo de interés e ir tocando y escuchando, porque pues enriquecerse y aprender, ¿no? Escuchar siempre nos llena de más cosas. Así que, pues muchísimas gracias. Desde acá un abrazo a todos y pues nos vemos muy, muy pronto para poder seguir en contacto. Acá tenemos un comentario final. Dice, se agradece mucho este tipo de pláticas. Muchísimas gracias. De Galaxy, que no sabemos muy bien quién es, pero pues gracias. Si nos dices tu nombre, te agradecemos personalmente. Pero si no, mientras, gracias Galaxy por el comentario y gracias a todos. De verdad, muchísimas gracias. Y pues tengan muy bonita sábado y buen fin de semana. Muy bien. Ah, es Claudia García. Ella nos acompaña. Claudia, querida Claudia. Pues bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Reiteramos, pues sí, ¿por qué no? Desde la semana pasada, el Día de la Madre, y el día de ayer, el Día del Maestro, porque hay varios de aquí que son maestros. Arely, en su momento has dado clases, Martita, por allá Xochitl, no sé. Aprovechamos la ocasión para
para reiterar las felicitaciones. Gracias a todos por su Estaba en asistencia. una conferencia. Muchas maestras, muchas felicidades. Así es. Maestras explícitas y otras maestras de vida. Con la Entonces, escalerita. nos las claro. felicitamos todo el tiempo. Muchas gracias. Así es. Seguimos en comunicación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, Galaxy Clau. Gracias a todos. Adiós. Hasta A todos. luego. Gracias, Xochitl. Felicidades a todas. Un abrazo.